Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Y como confianza Dios perdona todos tus pecados, sacrificio de tu fe. Y no te confieso todos mis pecados, sacrificio de mi fe. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura bíblica para este domingo, el Evangelio, San Marcos, capítulo 6, los versículos 14 al 29. Los lentes. La lectura del día de hoy se encuentra en Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29, y dice así: El rey Herodes oyó hablar de Jesús, porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír esto, decía: este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes lo respetaba y sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños ofreciendo un banquete a sus dignatarios y a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Es palabra inspirada por Dios. Podemos tomar asiento. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ahora el leccionario nos ha permitido una continuidad en las lecturas, venía con algún saltito que otro en el último tiempo. Entonces la pregunta, o sea, si venimos recordando los últimos domingos, la temática tiene que ver con quién es Jesús y bueno, un poco nuestro orden litúrgico en general en lo que es las lecturas de los textos. La primera mitad del año tiene que ver justamente quién es Jesucristo y a partir de la cruz y la resurrección volver a leer. O sea, quiere decir, bueno, cómo el quién es Jesucristo articula con la vida de fe y vida cotidiana de todos y de todas. Entonces, claro, ahora, después de varias cosas que han pasado, el leccionario pegó un salto, nos dejó fuera el otro lado del mar de Galilea, que es una lástima porque está ese otro escenario de quién es Jesús. Las curaciones, estas interacciones con estas imágenes de lo demoníaco, en esta mirada marquiana de Marcos, puntualmente lo de Marcos, donde
todo el tema de lo demoníaco en Marcos es, los demonios se comportan como niños, ¿no? Es decir, es más, dialogan y son los que identifican a Jesús mientras que el resto no. Pero también hemos tenido a la hija de Jairo, hemos tenido a la mujer que toca el manto de Jesús. Es decir, mientras hay un circuito que no quiere admitir esto, la propia familia, la buena gente ahí en Nazaret, que fue el domingo pasado, está este otro circuito que están buscando. ¿Quién es este Jesús que recorre? Y donde hay transformaciones de la realidad de las personas y de los grupos. Ahora, Marcos nos está llevando a otro escenario. Lo está agrandando. O sea, ¿quién es? Y empiezan unos, otros. Y Marcos trae este relato que, si uno quiere mirarlo en cómo viene el texto, uno dice, bueno, casi a destiempo, porque es como un recuerdo de algo ocurrido. Así lo presenta y lo pone ahí. Entonces uno dice, bueno, los que les gusta hacer lectura histórico-crítica y todas esas cosas de la Biblia van a decir, bueno, eso es un agregado, y probablemente tienen razón. Ahora, si uno quiere hacer una lectura más de la narración de Marcos, uno dice, no es casual que esto está acá. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué ha pasado en este pequeño relato conocido donde generalmente todos los acentos negativos caen sobre las dos mujeres, ¿no? Entre Herodías y Salomé se llevan toda la carga de juicios morales. Y si uno lo mira, dice, bueno, no es tan así la cosa. Entonces uno dice, ¿qué ha pasado acá? Bueno, estamos en un escenario totalmente político, ¿no? Es la corte, el rey Herodes y está la señora, está Herodías, que trata de sobrevivir en un ambiente hostil donde está claro que uno mira un poco, el propio relato nos dice, ¿no? Donde las mujeres son posesiones, ¿no? Que se mueven en el escenario, que la tenía Felipe, ahora la tiene el rey, bueno, y Herodías tiene que sobrevivir y encima tiene a Juan el Bautista rompiendo la paciencia, porque ¿qué pasa si el rey, entre comillas, en un lenguaje más evangélico, se convierte? Porque el relato juanino, yo lo saco acá, pero ya no tenemos el texto a la vista, pero juanino, y dale con Juan, ¿qué pasa con el evangelio de Juan que insiste en volver? El relato de Marcos. Juan tiene algo que decirnos, me parece, pero es Marcos. El relato de Marcos lo que está haciendo es poner en evidencia toda la situación, donde, por supuesto, es un relato que esto está redactado cuando este es el tetrarca, no es el viejo Herodes, es el Herodes también viejo, pero un poco menos viejo. Es el tetrarca, no es Herodes el grande. El Herodes de los niños y todo eso, que tenía temas con niños en la época de Jesús chiquito, no es el mismo. Es el que viene después. No quiere que sea mejor, ¿no? Pero viene después. Claro, ¿qué ha pasado acá? Lo que tiene presentado es como alguien que escucha al profeta. Esto es muy posible que sea como Marcos nos lo trae, no hay que pensar que es así, pero quiere marcar una especie de contraste de situaciones. Claro, deja muy mal parado a Herodías y a la hija Salomé, dice la tradición, ¿no? Pero entonces uno va viendo cómo se construye. ¿Qué pasa? Entre comillas, uno se imagina, si el relato hubiese dicho, y el rey se convierte, en un lenguaje muy evangélico. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa con Herodías? Porque que el rey había cometido adulterio, nadie iba a sacarlo a la luz. La culpable iba a ser Herodías de todo. Entonces, lo que Herodías está haciendo es supervivencia en un ambiente político de negociados favores contra favores. Entonces, cuando uno quiere hacer juicios morales, tiene que... porque el que está... Finalmente hay cuestiones mucho más atrás que es toda esa estructura corrupta, porque el rey lo que está ofreciendo no lo puede dar.
lo que ha dicho, hasta la mitad de mi reino, sí estaba puesto por Roma. Es más, sabe cómo termina esta historia, ¿no? Cuando va a pedirle el reinado de la otra parte, Calígula lo manda a freír papas y lo manda al destierro donde mueren. Y Herodías, con todo lo que la han criticado, que podría haberse quedado porque era una princesa, decide irse con su marido. Ojo, cuando uno mira el ciclo completo. Pero entonces uno dice, claro, la situación de ese cumpleaños, esa fiesta, ¿a dónde nos quiere llevar San Marcos? San Marcos nos quiere llevar a dos fiestas ahora. Está preparando el escenario para la multiplicación de los panes y los peces. Entonces está la fiesta del rey, la fiesta del poder, la fiesta de la injusticia, todo esto de los entramados donde la supervivencia tiene que mantenerse con justamente la eliminación, la destrucción de todo el que viene a traer una, entre comillas, ¿no? Porque estamos, después uno puede discutir qué parte de la ley o no es lo que tenemos, pero bueno, lo que Juan está haciendo es citando lo que mal llamado hoy en día Antiguo Testamento, el Primer Testamento, ¿no? Está citando. Pero esto entonces entra en crisis, y aquí es donde Jesús también, como palabra encarnada de Dios, entra en crisis con las estructuras en nuestro mundo, no con nuestro mundo, porque por eso Juan estaba dale que te dale, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, ir a una escuela bíblica pietista tiene sus resultados. Alguno, por lo menos algún texto. Claro, entonces, ¿qué ha pasado con Marcos? Nos está mostrando el escenario del poder corrupto, que se sostiene a sí mismo con favores. Ahora, el rey está prometiendo la mitad de un reino que no tiene, o sea, es un administrador del César, no es un rey al estilo como está soñando en ese momento en su cumpleaños, tal vez con alguna copa extra, soñando lo que quisiera hacer. Y lo que hace Herodías, que uno puede ponerle todos los acentos negativos que uno quiera y todos los juicios morales que uno quiera, es también darle una lección al rey. Porque uno dice, bueno, si uno lo mira de manera bastante pragmática al texto, dice, bueno, la mitad del reino no sería poca cosa. Lo que pasa es que es la mitad de nada. Si no puede hacer nada sin que le dé permiso el César, ¿qué va a hacer? ¿Levantar el teléfono, a llamar a Roma, a decir, bueno, yo acabo de regalarle? Bueno, César le contesta, deja que ya van para allá a hablar con vos. Entonces, lo que ha hecho Herodías aquí es justamente darle una trágica lección al rey. Trágica, pero una lección al fin. Donde lo ha puesto en evidencia como un incapaz. O sea, hace promesas que no puede cumplir y lo lleva a un escenario donde no le queda otra que hacer algo que aparentemente no quiere. Y que después Marcos, ya no tenemos acá el texto, pero yo sigo mirando para allá, Marcos lo levanta justamente como diciendo, bueno, ahí está el personaje del poder dentro de la estructura de la injusticia y donde esto termina. El cumpleaños del rey, el gran banquete, termina con la muerte del profeta, porque un poco lo que está haciendo Marcos también es recrear las historias del Primer Testamento, donde los profetas son muertos en Jerusalén. Esta idea así que viene en los textos se recrea aquí. Y nos va a poner la contrapartida que va a venir, que no vamos a entrar ahora, pero como es que es el anuncio, es la otra comida que va a haber más adelante. La otra comida es la comida de aquellos y aquellas, la gente sencilla que va a escuchar a Jesús y después habrá pan y habrá peces, habrá sentarse en la hierba y habrá comida para todos y para todas. La diferencia de modelos. La mesa de la justicia del reino de Dios en todos los tiempos, en todos los lugares, es la comida para todos.
Donde falta la comida es la mesa del rey Herodes, que termina en el asesinato de aquellos que tienen una palabra transformadora de la realidad en todas las épocas. Esa es la tensión del texto. Y entonces lo que tenemos que hacer hoy, nosotros, es como dar un pasito para atrás. Dejar de meter juicios morales sobre la princesa Herodías, porque era princesa por derecho propio, y mirar el escenario grande. Mirar el escenario de toda una cantidad de personajes atrapados en esta estructura del cual ninguna puede escaparse y donde terminan en la muerte. Y la apertura del reino de Dios, donde, eso va a venir más adelante, porque eso es un texto preparatorio, donde todas y todos reciben el alimento. Es más, esos relatos están en los 4 evangelios, los de la alimentación de la multitud, con sus variantes, donde no solo alcanza, sino en distintas expresiones, ya sea las 12 canastas por Israel, las 7 canastas por la creación, sus variantes textuales, diciendo, bueno, esto no solo alcanza para los que están aquí, ahora, sino que el reino de Dios es esta imagen profunda del alimento que no solo es para los que están en el momento, sino que llega a toda la creación. 2 modelos, claro, el Evangelio de Marcos es sumamente político-económico, ¿no? Aunque nosotros venimos de tradiciones donde, claro, como, bueno, venimos de tradiciones donde el tema de la política en la iglesia no nos gusta. No nos gusta, claro, no nos gusta porque, bueno, venimos de iglesias, de origen de iglesias estatales, ¿no? Entonces uno no puede criticar al príncipe, que es el que paga el sueldo de los pastores. Por eso no nos gusta, por eso hay tanta prédica en contra. Ya en el Antiguo Testamento no estaba ese tema. Es decir, no hay que hablar mal del César, no hay que hablar mal del príncipe, no hay que hablar mal del rey Herodes. Bueno, el rey Herodes decía, no hay que hablar mal de Herodías, eso seguro, porque eso es mucho más eficaz. Pero, ¿por qué? ¿Quién paga el sueldo? Recuerdan los profetas también, ¿no? Es el profeta Amós que le dice acá, no vengas a hablar mal acá del rey, anda al sur, que ahí les va a encantar, está en el norte. Entonces uno dice, bueno, pero estos textos nos vuelven a traer toda esta cuestión de el reino de Dios, donde se encuentran, no se mezclan, los 2 regímenes en nuestro modelo tradicional en cuanto a la teología. Se encuentran. La cruz, el Cristo crucificado, mantiene las 2 dimensiones, los 2 regímenes juntos. Entonces, el ámbito de la fe y el ámbito de la vida cotidiana, es decir, no se mezclan, pero no se disparan solos para un lado, para el otro, porque la cruz de Cristo las sostiene juntas, no mezcladas. No mezcladas y no separadas. Y ahí es donde la fe cristiana no puede cerrar los ojos a la falta de comida. No puede cerrar los ojos a la injusticia. Y tampoco debe cerrar los ojos a la cruz y al reino de Dios. Es decir, tiene que conectar todas estas cosas y este es el anuncio del Evangelio. Este es un día muy especial, como todos los domingos, pero muy especial porque vamos a hacer la presentación de un libro. Un libro que, después tendremos la presentación con los detalles, pero que conecta historias. Y esto es lo que hace a la fe, conectar historias que a través justamente de historias del Evangelio abren nuestros ojos al mundo de todos los días. Quiera nuestro Señor que en este como nuevo momento que nos está abriendo Marcos, esta vez no me equivoqué, que nos está abriendo Marcos, podamos leer el Evangelio en su integralidad. Es decir, esas cosas tradicionales de nuestra fe que las repetimos a veces como loros y no le damos sentidos. Es decir, no hay 2 Cristos. No hay un Cristo del mundo y un Cristo de la fe. Hay un solo Cristo. Sí, 2 naturalezas antes que me corrijan, pero un solo Cristo. Y el un solo Cristo significa esto. Es decir, la total relación con la gracia que recibimos a través de la fe y la articulación con la justicia en la vida de todos los días como señal también
de esa presencia del reino de Dios en nuestro mundo. Amén.